Hola, un saludo, bienvenidos. La alta temperatura ocasionada por el fenómeno del Niño está ocasionando grandes pérdidas de producción a nivel global. Agricultores desesperados nos escriben todos los días buscando nuestra asesoría para evitar perder mayor cantidad de flores y frutos, y solo hemos podido ayudar a unos pocos. Por eso, hoy veremos 3 formas de superar estas condiciones ambientales para convertirte en un agricultor exitoso y cómo adelantarte a ciertos problemas que estamos seguros que te pasarán y que pueden acabar con tus cultivos. Te lo contamos. Estamos pasando por una condición extrema que se conoce como fenómeno del Niño. El alza en la temperatura y las sequías están ocasionando grandes pérdidas a nivel energético en las plantas. Cuando hablamos de pérdidas energéticas, nos referimos a que las plantas se estresan por las altas temperaturas y pierden capacidad de producir mayor cantidad de flores y de frutos. Sí, inevitablemente se disminuyen las producciones en general por el alza en la temperatura, producciones de raíces, producción de flores, de frutos y demás. Pero, ¿cómo podemos evitar el fracaso por el fenómeno del Niño y la alta temperatura en solo 6 meses? Lo primero es entender cómo se dan las pérdidas de energía en una planta para poder disminuir esos gastos. Una planta con el calor extremo cambia su comportamiento hormonal. Se activan las hormonas de estrés, específicamente las que se denominan ácido abscísico, y este comportamiento hormonal induce al cierre de los estomas o poros, que es por donde se transpira el agua en forma de vapor y el oxígeno. Al no poder transpirar, esa agua y ese oxígeno se acumulan en el interior y causan sustancias tóxicas para la planta como el agua oxigenada, deteriorando proteínas, aminoácidos, lípidos, células y demás. También ocurre algo muy importante que debes saber, y es que al cerrar los estomas o poros se inactiva el funcionamiento de succión de agua por el sistema radicular, y la manera en cómo suben los nutrientes del suelo al tejido vegetal de las plantas para formar sus estructuras es disueltos en agua. Para evitar estos problemas, en cultivos de ciclos largos y de crecimiento lento, se puede hacer un control correctivo en donde se actúa en función de lo que está ocurriendo en el momento, pero en cultivos de rápido crecimiento como las plantas de tomates, su control debe ser intuitivo y estratégico para prevenir al máximo estos problemas, ya que una planta de tomates puede perder su producción en un abrir y cerrar de ojos. Hay 2 formas que sirven para prevenir el cierre de los estomas en una planta y evitar el estancamiento por condiciones de estrés como por la alta temperatura. La primera es controlando su sistema hormonal, y ya que el cierre de los estomas es inducido por una hormona llamada ácido abscísico, se debe contemplar el uso de hormonas antagónicas o contrarias al ácido abscísico. Como el ácido abscísico es una hormona de estrés y los grupos de hormonas son de estrés y de crecimiento, se deben aplicar las hormonas de crecimiento en etapas estratégicas para trabajar de manera contraria a las hormonas de estrés. Estas hormonas de crecimiento son auxinas, citoquininas y giberelinas, las cuales las encontramos en un producto trihormonal como el estímulo, por ejemplo, y es apto para aplicación foliar. Ya tenemos control sobre las hormonas que inducen al estrés, pero algo debemos hacer con las sustancias que se forman en las plantas por el cierre de los estomas. En este caso es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno por su nombre químico. Bien, esta sustancia deteriora proteínas, aminoácidos, lípidos, células y demás por condiciones de oxidación. Esta sustancia lo que hace es oxidar. ¿Y cómo se contrarresta o revierte una oxidación? Correcto. Una oxidación se contrarresta con un antioxidante, y es aquí donde les hablamos de un producto como el Force, que es un poderoso antioxidante hecho de extracto de hormigas con un producto que se llama ácido fórmico, que le permitirán a las plantas revertir este compuesto agua oxigenada a agua y a oxígeno nuevamente. Y ya con el control hormonal y los estomas o poros abiertos, las plantas van a poder transpirar
y restablecer la toma de agua y de nutrientes para su formación estructural. Solo como plus, en estos tiempos debemos contar con buena genética de semillas que nos permita hacer mejores controles hormonales, inducir mayor capacidad radicular y con plántulas de calidad podemos soportar mayores niveles de estrés. Y por eso aprovechamos para decirte que abrimos nuestra línea de distribución de semillas y construcción de invernaderos en todo el territorio nacional. Dejamos nuestro contacto en la descripción por si buscas trabajar con las mejores semillas del mercado y las mejores prácticas de control hormonal y fisiológico del mercado. La segunda forma para evitar perder en la agricultura es mantener la hidratación en las plantas a nivel celular. No hay un compuesto en una planta que sea más importante que su tejido celular. Todo en una planta se compone de células y la salud de las células es fundamental. Todo el crecimiento depende de las células, de su calidad y de su cantidad. Por eso cuando un insecto chupador como la mosca blanca, el trips y demás transmiten un virus a las plantas y este se aloja en las plantas se encrespan y pierden su crecimiento, su floración, su producción hasta llegar al final del ciclo vegetativo. Para mantener un tejido celular fuerte, primero debemos estimular su división. Esto quiere decir de que una célula que se produce se divide en dos. Esas dos células se dividen en cuatro, esas cuatro en ocho y así sucesivamente. Esto lo logramos con un producto hormonal que promueve la división celular como el Exide, que se aplica de manera foliar, el cual se compone de hormonas citoquininas que le dan la señal a las plantas para realizar ese proceso de división. Cada célula para ser resistente requiere de un caparazón. En este caso se conoce como membrana celular y esta se compone mayormente de calcio y boro. Con el aporte masivo de estos nutrientes con un producto como el CAP, cada célula será como un globo que podrá soportar mayor cantidad de agua y esto le permitirá mantener altos niveles de hidratación y con la hidratación mayor síntesis de proteínas, de vitaminas, de aminoácidos, pero también con una mayor hidratación las plantas podrán mantener por más tiempo ese proceso tan importante como la fotosíntesis. Ya con la división celular y su fortalecimiento de la capa protectora, hay un truco que se puede hacer para que las plantas sean más eficientes, para que aumenten su potencial hídrico, para que regulen su evapotranspiración y para que regulen su cierre de estomas o poros. Su potencial hídrico es mayor consumo de agua a través de sus raíces. Su regulación de evapotranspiración es mantener una salida de agua regulada en forma de vapor y su regulación de cierre de estomas es mantener la salida de agua en forma de vapor muy bien controlada sin sufrir pérdidas masivas de agua a nivel celular. Este control lo podemos hacer con un producto que se llama talete, que se aplica directo al sistema radicular de las plantas y con esta técnica vamos a ser más eficientes en la toma y retención de agua para evitar pérdidas en niveles de producción. Lo tercero, pero no menos importante, es mantener las características del suelo en estructura y fertilidad. La estructura se define como las condiciones que tiene el suelo para retener mayor cantidad de agua y nutrientes, bajos niveles de compactación, alta capacidad de transmitir los nutrientes a las plantas y una textura suave para el crecimiento radicular. La mejor manera de hacer esto es aportando materia orgánica, el cual se debe hacer desde la preparación del terreno antes de la siembra, pero en el caso de que no se pueda hacer antes de la siembra, se puede hacer justo en el crecimiento de las plantas, aportando microorganismos benéficos y eficientes que creen esa estructura en el suelo para el mantenimiento radicular. El complemento de un producto a base de microorganismos como el Nufosol, por ejemplo, son aportes de materia orgánica de composición simple como la melaza o miel de caña y fuentes de materia orgánica como ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y carbono orgánico, los cuales los podemos encontrar en distintos productos en el mercado y a un bajo costo.
Y así es como con estas tres técnicas muy elementales podemos salir de estas condiciones adversas sin perder mayor cantidad de potencial productivo en las plantas. Y te recordamos que abrimos nuestra línea de distribución de semillas y construcción de invernaderos en todo el territorio nacional. Dejamos nuestro contacto en la descripción por si buscas trabajar con las mejores semillas y las mejores prácticas de manejo hormonal y fisiológico del mercado. Esto ha sido todo por este video. Espero que puedas aplicar estas tres técnicas para superar estas condiciones difíciles. Recuerda dejar un me gusta si te ha servido algo de esta información. Deja tu comentario. Somos Agricultura del Valle. Soy Steven Guzmán. Hasta pronto y buenos frutos para todos.